Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes, hermanos, en este resumen del mes de febrero de nuestro temario familiar. Pero antes de considerar unos textos para nuestro resumen, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entender y poder recordar lo que hemos visto en este mes de febrero. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y juntemos a nuestra familia, si les es posible. Y si no, pues el Señor les dé mucha bendición y nos dé de su gracia. Bendito Dios, en este momento, Padre, en tus manos están nuestras vidas. En tus manos, Señor, están nuestros corazones, nuestra mente, nuestros sentidos, oh Dios. Quita toda distracción de lo que podamos, oh Dios, oír, de lo que podamos ver a nuestro alrededor. Permítenos que tú nos hables en esta hermosa tarde. Permítenos entender tu palabra principalmente y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos está este momento, Padre. Amén. Bien, hermanos. He considerado dos textos. Uno está en Santiago 2:1 y el otro está en Primera de Juan 3:16 al 20, puesto que es nuestro resumen de este mes de febrero. ¿Sí? Bien. Hemos visto tres temas enfocado a lo mismo, pero el Señor nos va a hablar otra vez. Amén. ¿Queremos que el Señor nos hable, hermanos? Gloria a Dios. Porque pues dice la palabra de Dios que nos tiene que hablar a nosotros primero, ¿verdad? Para poderlo exponer a ustedes, hermanos. Y de verdad que el Señor ha hablado a mi corazón. El Señor me dio, le decía yo al Señor, Señor, háblame porque necesito entender lo que tu palabra dice para yo poderle decir a los hermanos. Amén. Y el Señor me dio una alabanza, hermanos, que al final les compartiré cuál es, hermanos. La verdad que el Señor es grande, Él es poderoso, que Él siempre habla a nuestras vidas. Así que, hermanos, primero vamos a leer Santiago 2:1. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y vamos a irnos a Primera de Juan 3:16 al 20. Dice: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Bien, como verdad bíblica, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la manera de actuar del cristiano hacia nuestro prójimo ha de ser siempre en amor y sin acepción de personas. La verdad bíblica aplicada: como hijos de Dios, reflejemos el amor de Dios de hecho y en verdad. Entonces, como hijos de Dios, nuevamente reflejemos el amor de Dios de hecho y en verdad. Bueno, nuestro primer tema, hermanos, que vimos fue: vivamos sin hacer acepción de personas. El tema, hermano, nos invita a leer Hechos 10, 34 y 35. Ahí, hermanos, la palabra de Dios nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues el primer punto que nos refiere aquí dice, el ejemplo bíblico muestra a Dios sin prejuicio racial y social. En este tema, hermanos, nos estaban dando una referencia acerca de qué es el prejuicio social. Sabemos, hermanos, como decía nuestra hermana que expuso, dice que es el pensamiento o actitud negativa que una persona tiene ante otra por considerarla ajena a su grupo de referencia, por ser de diferente nación, de religión, otra cultura o hasta clase social diferente, hermanos. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está llevando a Cornelio y a Pedro. Fíjense bien. Decíamos en este punto, hermanos, cómo el Señor, hermanos, nos muestra que Él no hace acepción de personas, que Él nos ama a todos por igual. Amén. Y no quiere que ninguno se pierda. Pero Él es Dios. Pero nosotros debemos entender lo que Él nos está queriendo decir en este texto. Cornelio, hermanos, ustedes saben que era un hombre que adoraba a Dios y daba de lo que tenía, apoyaba a los pobres y oraba, siempre oraba. Y Pedro, hermanos, ¿cómo vemos a Pedro? Pedro era el apóstol Pedro. Lo vemos, hemos visto muchas facetas, pero ahora lo vemos como un hombre, hermanos, como un racista, dice aquí. Pero decimos, ay, pero como un racista va a ser el apóstol Pedro. Pues sí, hermanos, lo que pasa es que desde este tema, hermanos, pues vemos la cultura de los judíos, ¿no? Qué cosas no deben de comer, qué cosas sí deben de comer, cosas que prohíben, cosas que no prohíben. Todo esto, hermanos, desde la niñez. Esto nos enseña también a nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué les enseñamos? ¿Qué no les enseñamos? Pero está nuestro Padre Celestial, hermanos, que nos quiere enseñar algo a nuestra vida. Dios quería enseñarle algo a la vida de Pedro, y era que no fuera racista, que no hiciera acepción de personas. Él estaba enseñando y nos enseña a nosotros que Dios no hace excepción de personas. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ahí vienen 2 citas en Primera de Reyes, donde nos habla de Elías y la viuda de Serepta de Sidón. Dice la palabra de Dios que había tantas viudas con los judíos, porque Dios se quiso manifestar en esa viuda de Serepta de Sidón. Porque Dios nos está mostrando, hermanos, que Él nos ama a todos y que Él hace como Él quiere y con Él que Él quiere y a la hora que Él quiere y como Él lo desea. Y Él quiso usar a una viuda que no fuera de Israel. Y vemos también a Eliseo. Ahí dice la palabra de Dios que también usó a Eliseo para obrar en sanidad, hermanos. Aquel Naamán, ¿se acuerdan? Igual, había tantos leprosos en Israel porque Dios quiso sanar a Naamán, un enemigo de Israel. Pero hermanos, Dios se manifiesta de maneras maravillosas. Si Dios no lo hace, si Dios no hace excepción de personas, si Dios nos está mostrando que Él no lo hace, entonces Él nos está queriendo decir a nosotros, como le dijo a Pedro, y lo hizo mostrar a Pedro, ve con ellos, le dijo a Pedro, ve con ellos. No llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Damos gloria a Dios. Sabemos que en el tiempo de Pedro, hermanos, había ese pleito, hermanos, entre judíos y gentiles. Amén. Había eso, que porque ellos no, que porque ellos sí. Pero Dios así se plació, hermanos, de también derramar el Espíritu Santo sobre los gentiles. Amén. Y aquí estamos usted y yo. ¿Qué hubiera hecho, hermanos, Cornelio si Pedro no hubiera llegado? Pero Dios es tan grande, hermanos. Dios es tan poderoso que aún el que se siente muy espiritual
también le habla. Amén. Sí, hermanos, porque pues Pedro se sentía que era, que era el que Señor, era el que estaba dirigiendo en ese momento a la iglesia. Pero Dios trató con Pedro en este asunto, hermanos, que también nosotros, hermanos, debemos de poner manos a la obra. Amén. Bien. Vemos el segundo punto de este tema, que es alejémonos del prejuicio social. En Santiago 2, del 1 al 4, ahí nos está hablando, hermanos, de un favoritismo. ¿Sí? El prejuicio social, hermanos, o racial, produce blasfemia. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo en este tiempo, hermanos, cómo a los que le están dando más prioridad a aquellos hombres y mujeres, ¿verdad? Que aunque no tengan la razón, están sacando leyes donde están blasfemando contra Dios, queriendo entender que es algo que quizás lo entendemos como algo racista, hermanos. Como que algo como aquellas personas que se sienten que no son aceptados en la sociedad, ¿verdad? Pero no, hermanos, al contrario, están blasfemando contra Dios por querer imponer algo que no está bien contra la palabra de Dios, hermanos. Pues ahora se está imponiendo contra nosotros, ¿verdad? Contra los cristianos. Y pues dice la palabra de Dios que Él cuida de nosotros. Si alguien se mete con nosotros, con los suyos, se está metiendo con Dios. Por eso, hermanos, debemos orar y pedirle al Señor que nos alejemos de todo prejuicio social. Dice aquí, hermanos, que abandonar la ignorancia y la acepción de personas. Debemos abandonar esto, hermanos, porque al Señor no le agrada que hagamos acepción de personas. Es pecado. ¿Sí? Si decimos que amamos a Dios, amemos también a nuestro prójimo, pero tampoco no lo hagamos a un lado. No hagamos acepción a este sí, a este no. ¿Sí? Porque el Señor nos va a demandar todas estas cosas. Y nos puso, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Ahí está claro. Para que veamos, hermanos, que ella habla a los que están al frente y también a los que están de este lado. Los que están arriba y los que están abajo. Dios nos habla a todos por igual, porque Él quiere que seamos mejores. Amén. Bien. Para resumir ahí, hermanos, pues vemos ahí que había un necesitado y decía el sacerdote, no, yo no. Y pasó de largo. El levita, igual. Y se supone que estamos cerca de Dios, más cerca de Dios, porque oramos, ayunamos y todo, hermano, pero eso se refleja, se va a reflejar en nuestro trato con los demás, como aquel buen samaritano. Y lo mismo les digo a ustedes y lo mismo me digo yo. Ve y haz tú lo mismo. Me dijo el Señor Jesucristo al intérprete de la ley. Así que, hermanos, hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Hagamos el bien a los demás. Amén. Y no hagamos acepción de personas. Gloria a Dios. Segundo tema. Vida victoriosa refleja el vivir equilibrado. ¿Qué es equilibrado, hermanos? Una vida justa, una vida normal, ¿sí? Aquí nos manda, hermanos, a Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bien, aquí nuestro primer punto dice, la norma social del cristianismo es la ayuda mutua. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un desequilibrio, una descompensación. Vemos muchos ricos y muchos pobres. Vemos muchos que tienen, pero también muchos que no tienen. Hay un desequilibrio en nuestra social,
en nuestra sociedad, ¿sí? Y nosotros como cristianos ¿cómo vamos a combatir la discriminación y las divisiones, hermanos? Porque todo esto trae divisiones, en que otros tienen más, otros tienen menos. Y lamentablemente los que tienen más quieren tener más. Y todo eso causa divisiones. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esto? Nosotros lo podemos cambiar haciendo la ayuda mutua. Dice la palabra de Dios, en nuestra segunda, en la segunda vertiente de la misión de nuestra amada Isias, dice: a una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesucristo. Tú y yo como iglesia, hermanos, debemos tener presente esta vertiente, hermanos. Esa ayuda mutua no nos olvidemos. Tendemos a olvidarla. ¿Por qué? Por lo que está pasando, hermanos. Que la gente ya no quiere ayudar a los demás. Pero debemos de quitar ese egoísmo que hay hasta en nosotros, hermanos. Puede haber egoísmo. Puede haber el no querer dar. Porque tengo poquito dinero y pues ¿cómo voy a dar lo poquito que tengo, hermanos? Acuérdense que aquella viuda pobre lo dio todo. Amén. Y además, hermanos, no nos vamos a quedar sin nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que demos con amor. Amén. Sin fingir, sin decir, ay, me voy a quedar con menos. No. Darlo así, esporádicamente así. Darlo. Hermano, yo conozco hermanos que tienen dinero, gracias a Dios. Pero eso yo los veo, hermanos, y ellos no se sienten mal. Ni el pobre debe sentirse menos. Amén. Porque el Señor nos da a todos por igual. Amén. Pero a veces no sabemos administrar lo que el Señor nos da. O no sabemos dar. ¿Sí? El principio de dar, hermanos, es que no nos vamos a quedar sin nada. Al contrario. Fíjense bien que el Señor, tú das y el Señor te da más. Y el Señor te da más. Y más. Y más. Yo he visto, hermanos, y sobre todo hermanas, que no tienen esposo, o si tienen esposo no les dan a ellas tienen que trabajar. Y sacan de su bolsa, hermanos, así, esporádicamente. Y yo veo que el Señor les sustenta, porque la palabra de Dios es fiel. Hermanos, aferrémonos a los principios de la palabra de Dios, porque ellos no van a fallar, hermanos. Los que fallamos somos nosotros, porque no tenemos fe. Por eso, hermanos, no tenemos, porque no tenemos fe. No creemos que Dios nos va a suplir nuestras necesidades, hermanos. Si hay alguien si tu vecino o tu hermano o tu pariente no tiene, este poquito, hermanos, aquí está. Pero que salga de todo tu corazón, hermano. No porque te vean, sino porque el Señor te está viendo primeramente. Ve tu corazón. Amén. Él ve nuestro corazón, nuestro interior. Y no lo podemos engañar a Dios, no lo podemos engañar. Entonces, hermanos, debemos de dejar a un lado el egoísmo y dice la palabra de Dios, no negarnos a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No decir, no, a este hermano no le voy a dar porque por esto o por aquello. No. Debemos de dar. Amén. Si tienes poder de hacerlo, poquito, pero dalo, hermanos. Y de verdad que el Señor te va a dar más. Y no vamos a dar porque el Señor nos va a dar, sino porque debemos de tener ese amor hacia el prójimo, de ayudarnos unos a otros, hermanos. Amén. El segundo punto de este tema es el peligro. Aceptar pasivamente los usos y las costumbres sociales. Pues sí, hermanos. Aceptar esto, hermano, no está bien de nuestra parte. Porque hay hombres y mujeres que pues dicen, no, yo no le doy porque ya sé que se lo va a gastar en esto, ya sé que se lo va a gastar en aquello, hermano, dice la palabra de Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. No va a perder nada, hermano, dando un vaso de agua, dice la palabra de Dios. Recompensa, no vamos a perder recompensa. Aún si das un vaso de agua. Y más, hermanos, si lo vas a dar a tu enemigo.
Oh, el Señor, hermanos, nos dé gracia y nos ayude a entender lo que en este momento nos está queriendo decir. Y ya nos ha estado diciendo. Y nos vuelve a repetir, hermanos, que el amor debe inundar en nosotros. Y no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Si el otro no da, yo tampoco. No, no, no. Tú da. Y el Señor te va a recompensar. Amén. Ya no nos preocupemos porque el hermano no da, el hermano sí da. Híjole, pero si el hermano no dio, entonces yo tampoco. No, no, no. Al contrario, hermanos. El Señor se agrada de que nosotros demos. Porque por eso nos da también, para que nosotros también ayudemos a otro. Amén. Y también nos pone el sentir, porque Él también hace sentir en el corazón. Él mueve el corazón. Aleluya. Dice, ¿por qué, hermanos? Porque debemos de dar buen testimonio. Como el principio del texto dijo, porque estamos en tan grande nube de testigos. Dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué quiere decir? Que somos cartas abiertas, ya lo sabemos. Todos están viendo los de afuera, hermanos. ¿Sí? Entonces, demos buen testimonio de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que va a suplir nuestras necesidades. Tú ora a Dios y el Señor va a poner a alguien que lo dé, porque así es el Señor, hermanos. Pone ese sentir en nosotros. Así que, hermanos, demos buen testimonio de que el Señor está con nosotros. Amén. El último tema dice comunidad igualitaria. Aquí, hermanos, nos está refiriendo otra vez a Santiago 2, del 1 al 4, donde dice que entra un hombre rico y también entra un hombre pobre, pero le da más prioridad al que es rico que el que está pobre. Ahí entra, hermanos, los hombres entran en complejos, tanto de inferioridad como de superioridad. ¿Sí? Porque me van a atender y porque me van a sentar en el mejor lugar. Hermanos, Dios nos ayude a quitar eso de nosotros, de ese favoritismo. ¿Sí? Como primer punto dice, ¿puede el Evangelio lograr la igualdad en una comunidad? Comunidad es un conjunto de gente, hermanos. Nosotros somos una comunidad cristiana, donde Dios quiere que todos nos veamos iguales, hermanos. Porque nuestros dedos, claro, no son iguales, pero una mano no es más que la otra, ni una menos que la otra. Dios quiere que todos seamos hermanos, llevarnos igual. Amén. Así como nuestro primer tema decía, no hacer excepción de personas, pero también vivir en equilibrio. Amén. Y cuando Dios trate esos asuntos con nosotros, podemos lograr una igualdad en comunidad, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva era de un mismo corazón y de una misma alma. Amén. Porque los unía un mismo sentir. Y era de compartir a todos la palabra de Dios. Y también los alimentos. Amén. Aleluya. Y vemos ahí el ejemplo de Tesalónica, que ellos también, hermanos, resaltaba la fe, el trabajo y el amor por el Señor Jesucristo en la obra. Segundo punto, dice, el camino más excelente para lograr una comunidad igualitaria. Vemos una iglesia, hermanos, que según ellos tenían lenguas. ¿A qué iglesia me refiero? Pensaban que estaban bien, porque hablaban en lenguas, profetizaban, don de ciencia, pero lo mejor no lo tenían, porque vivían en pleitos, porque vivían, hermanos, en contiendas, porque vivían, hermanos, haciendo acepción de personas, sí, no. Entonces, hermanos, eso no es una comunidad igualitaria. ¿Vemos? La desigualdad con la igualdad donde vivía la primera iglesia. Entonces, hermanos, pensemos que el antídoto para la desigualdad comunitaria es el amor. Amén. Pero un amor sin fingimiento. Aleluya. Sí, hermanos, el amor sin fingir.
¿Por qué? Porque si yo ahorita digo ahorita muestro que sí y después muestro que no, ahí estamos haciendo acepción de personas y no somos iguales. Debemos de ser equilibrados, amén. Tanto dar amor con el que tiene, con dar amor al que no tiene, amén. Porque también los pobres, los ricos necesitan, decía un hermano. Salí a evangelizar y yo decía, en esa casa vive un político. Porque es político, pensamos que no necesita al Señor. Pensamos que no necesita de Dios. Hermanos, son los que más necesitan. Y hermanos, en nuestro hermano le permitió el Señor ir y predicarle a ese político. Y sí, sí era político el que vivía en ese lugar. Y hermanos, el Señor le dio la victoria a nuestro hermano de que ese hombre no dijera un día en la presencia de Dios, nadie me predicó. No, hermanos, rompamos esas barreras, hermanos. Rompamos esas barreras porque también el drogadicto necesita, como el que lo tenga todo, porque no lo tiene todo, necesita el Señor también. Entonces, hermanos, no podemos dar amor sin el Señor Jesucristo. No podemos expresar el amor sin fingir, hermano. No debemos de fingir que amamos, porque se va a notar en nuestro trato con los demás. Amén. Entonces, hermanos, vivir una sociedad perfecta y donde haya justicia, donde haya armonía, no se puede sin Cristo. Necesitamos invitar a Cristo a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestra vida familiar. Amén. Así como dice la palabra de Dios que nuestro hijo más pequeño no lo comparemos con el más grande, y aunque tengamos 9, 8 hijos, ninguno de ellos es igual. Tratémoslos, hermanos, como dice el Señor, como el Señor nos trata a nosotros. Amén. Bien, hermanos. Este canto que el Señor me daba, hermanos, es hazme brillar. Dice, hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más y reflejar en ti, tu santidad. Usted quiere, hermanos, ser hacedor de la palabra de Dios. Que esa luz que el Señor ha puesto en nosotros lo reflejemos a los demás. Que lo vean, hermanos. Necesitamos que los demás vean que Cristo está en nosotros y que somos una comunidad diferente, somos un pueblo diferente, porque Cristo está con nosotros. Pidámosle al Señor que nos perdone, hermanos. Si hemos hecho acepción de personas, si hemos hecho favoritismo uno al otro, si no estamos en igualdad, hermanos, pidámosle al Señor perdón, porque Él nos vuelve a hablar y nos vuelve a repetir lo mismo, porque necesitamos que nos repitan lo mismo, hermanos. Porque el Señor nos ama y quiere obrar en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, oh Dios, por este repaso, por este resumen que hemos visto, Señor, que tú quieres que seamos un pueblo diferente, que no nos mezclemos con las costumbres de este mundo. Ay, que no hagamos lo mismo que los demás, que seamos como tú, obrando, Señor, como el buen samaritano. Ayúdanos a ser como ese buen samaritano. Tú le dijiste, Señor, oh Dios, tú nos has dicho en tu palabra, el que viene a mí, así, yo no le echo fuera. Perdónanos, Señor. Perdónanos por hacer esto. Ayúdanos a no hacerlo más y a poder brillar como tú brillas, Señor. Hazme brillar cada día un poco más. Quita de mí lo que estorba para poder ser aceptados delante de ti. Limpia nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Que te veamos a ti primeramente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos todas las necesidades de tu pueblo, de este presbiterio, Colima, Michoacán, y aún de los que nos están viendo, Señor. En tus manos están sus vidas, sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus nietos de mis hermanos. Ayúdales, Señor.
porque es trascendente, oh Dios mío, cuando un hijo ve que nosotros hacemos favoritismo, como lo hizo, Señor, Rebeca, con sus 2 hijos. Oh Dios amado, perdónanos y ayúdanos a no hacer esto, Dios mío. Permítenos ante los demás, Señor, ser aceptados delante de ti primeramente y haremos gracia ante los demás. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos todas estas cosas. Amén. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias a Dios, hermanos, por sus vidas. Gracias a Dios por nuestro hermano Noé, por nuestra hermana Gloria, por cada uno de nuestros hermanos que están al frente de este presbiterio, hermanos. Pero sobre todo, gracias a Dios y al Señor Jesucristo que está con nosotros, a su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pidámosle al Espíritu Santo que siempre, hermanos, nos ayude a actuar como Él quiere. Amén. Conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que vemos o hace el otro o deja de hacer, sino conforme a nuestra regla de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. La paz de Dios.